Que el Señor les bendiga, hermanos. En este momento voy a compartirles un testimonio acerca de la experiencia que el Señor me ha regalado. Le prometí una semana al Señor que estaría por 7 días de ayuno y oración, en la cual comenzó el 10 de junio a terminar el 16 de junio. En el transcurso que iba yo orando y metiéndome más con el Señor, en el 5.º día ya de estar ahí encerrado en un cuarto junto con el Señor, el Señor me mostró algo muy impactante. Comenzó el Señor a tratar conmigo. En ese momento me postré a orar a las 10 de la mañana. Ya llevaba como 1 hora de oración al Señor. Fue cuando en ese momento, a las 11:30 de la mañana, veo que un ángel desciende al cuarto donde estaba orando. Cuando llegó aquel ángel, comenzó y llegó al cuarto, y fue cuando lo miré de hermoso semblante, cuando miré que aquel ángel tenía unas alas muy hermosas, como con plumas, pero muy grandes, muy blanco, resplandeciente y alto. Me dice estas palabras: he venido porque el Señor me ha enviado a este lugar a cumplir un propósito, a llevarte a un corto viaje. Entonces sacó mi espíritu y me llevó a un lugar donde podía observar que íbamos muy rápido, pero subiendo rápidamente hacia arriba, subiendo y subiendo, y subíamos rápido. En ese momento comencé a ver el espacio muy grande, comencé a ver las estrellas, pero solamente pasábamos, las estrellas son muy grandes. Comenzaba a observar que llegamos a un lugar muy hermoso, resplandeciente, un lugar muy bello, donde los colores es muy hermoso. Ahí no existe tinieblas, solamente claridad. Podía observar que en ese lugar habían ángeles, podía observar que en aquel lugar habían unas gradas hacia el frente, y subimos muy rápido por aquellas gradas con el ángel que me llevaba de la mano. Y cuando llegamos a una plataforma donde estaba el portón que decía bienvenidos al reino de los cielos, a la par izquierda y a la par derecha de aquel portón habían 2 ángeles. Cuando nos miraron llegar, simplemente abrieron aquel portón. Cuando abrieron aquel portón, no nos preguntaron nada, era como que si alguien les había dicho que los dejaran entrar, y entramos muy rápidamente. Cuando de momento a otro me dice el ángel: vamos a ir a un lugar donde el Señor ha permitido que tú conozcas. Me llevó a un lugar muy rápido en el espíritu. Comenzaba a observar aquel lugar muy amplio, muy grande. Comenzaba a observar aquel lugar que era como que habían muchos estantes, y en cada estante habían libros. Muchos libros, y habían ángeles trabajando de un lugar a otro, de arriba a abajo, ordenando los libros. Comenzaba a observar aquellos ángeles que se movían y ordenaban. Habían libros de todo tamaño. En la parte de abajo del estante estaba una etiqueta que decía el nombre del autor, la fecha, y comenzaba a observar muy hermoso aquel lugar. Y me dice el ángel: mira, esta es la biblioteca del reino de los cielos. Comenzaba a observar algo muy amplio, muy hermoso a aquel lugar. Un solo cajón, como cuando uno mira aquí en la tierra un gimnasio muy grande. Así era aquel lugar, pero con estantes y lleno de libros. Me llevó en el espíritu a otro lugar y comenzamos, y me dice: el Señor ha permitido que te enseñe la estructura de aquí del reino de los cielos. Vamos a ir y te voy a enseñar algunas estructuras.
comenzamos y fuimos a un lugar muy bello donde podía observar casas, pero las casas eran muy diferentes a las de la tierra. Aquel lugar comencé a observar la belleza, la majestad. Comenzaba a observar calles, pero aquellas calles eran de cristal. Las casas que estaban ahí eran hechas de cristal como vidrio, muy hermosos. Y comenzaba a observar que en la parte de arriba de las casas era como en forma de copa, de esta manera, y en la parte de arriba tenía un diamante muy grande. Comenzaba a observar que eran las casas, todas las casas de esa ciudad muy inmensa, porque era una ciudad muy grande, eran hechas de diamantes y también eran hechas de como de vidrio transparente, de cristal. Comenzaba a observar que ángeles salían y entraban de aquellas casas muy hermosas hacia las calles y podían andar por las calles, y me dice el ángel que andaba conmigo: mira, el Señor se ha acordado de nosotros y nos ha construido también a nosotros un hogar. Este es la ciudad, el hogar de los ángeles y arcángeles que estamos aquí en el reino de los cielos. Me mostró aquello y comenzaba a observar que en la parte de la orilla de la puerta de las casas habían muchas perlitas y diamantes y brillaban mucho en la parte donde va la puerta, y comenzaba a observar que adentro de cada casa había un ángel y se podía observar de la parte de afuera hacia adentro lo que estaban haciendo los ángeles, y habían muchos adornos adentro de las casas. Luego el ángel me sacó de ahí y me dice: vamos a ir a otro lugar donde el Señor ha permitido que tú vayas y conozcas. Me llevó a otro lugar muy hermoso. Pude observar un planeta muy pequeño a lo lejos. Comenzaba a observar que en la parte de lejos estaba un planeta, pero que resplandecía de color verde tierno, pero muy intenso, y resplandecía mucho. Le hacía así y le hacía bastante, resplandecía, y me dice el ángel: vamos ahí. Y fue como que si se pasase muy rápido por mis ojos y ya estábamos en aquel lugar. Cuando comencé a ver adentro de ese lugar, estábamos ahí, tocamos la grama de aquel planeta muy hermoso. Comencé a ver juegos de niños, comenzaba a ver de todo tipo de juegos de niños, columpios, habían también ahí deslizadores, de todo tipo de juegos. Habían unas canchas que estaban construidas ahí, pero muy pequeñas aquellas canchas, y comencé a ver niños jugando en aquellas canchas. Cuando de momento a otro le dije al ángel: quiero ir a donde están esos niños y jugar con esos niños. Y me dijo el ángel: ve, y me puse a jugar con aquellos niños muy hermosos. Habían niñas también y niños como de unos 8 a 10 años de edad, jugando con unas ropitas blancas resplandecientes y con un cinto de oro atravesado en la parte de la cintura tenían. Y las niñas tenían un chonguito bien bonito en la parte de arriba que les daba el realce muy bonito, y un aspecto muy hermoso de esos niños, que jamás he visto un niño aquí en la tierra con ese aspecto. Muy hermosos todos los niños. Y me dice el ángel que andaba conmigo: mira, me dice, este es el lugar de los niños que en la tierra son abortados de forma innecesaria, que son abortados de forma voluntaria. Aquí vienen niños que también en la tierra nacen y cuando son recién nacidos mueren. Aquí vienen niños que en la tierra nacen y a medida que van creciendo, me dice el ángel que andaba conmigo, mueren y aquí vienen, me dice. Y mira, aquí vienen muchos niños con frecuencia, me dice. Y comenzaba a observar un caminito en la cual llevaban los ángeles más niños y más niños y más niños. Muchos niños llegaban a cada momento, y a cada momento, a cada ratito llegaban más niños. Y cuando llegaban esos niños a donde estaban los otros niños le saludaban y los agarraban y comenzaban a jugar con ellos. Comencé a observar una especie como escuela en aquel lugar, que habían como
aulas de clase y los profesores que estaban ahí dándoles clase a los niños, porque miraban niños que estaban recibiendo clases ahí en las aulas de ahí, de donde estaban esa estructura, en aquel planeta. Y me dice el ángel, aquí me dice el ángel, los que dan clase y los profesores son los ángeles, y los niños son instruidos acerca de la palabra del Señor, y le enseñamos la historia del Señor Jesucristo, le enseñamos acerca de las Escrituras, me decía aquel ángel. Y fue ahí en ese momento que me dice, vamos, te voy a llevar a otro lugar. Me llevó a otro lugar muy rápido en el espíritu, el ángel que andaba conmigo, muy hermoso. Le preguntaba el nombre al ángel y el ángel no me decía su nombre, simplemente callaba. Cuando de momento estábamos en el espacio y miraba la hermosura del Señor que había construido en el espacio, muy hermoso, las estrellas, muy grandes, más grandes que el planeta Tierra. Y me dice el ángel, es que el Señor llama a cada una de esas estrellas por su nombre. ¿No es hermoso?, me dice. Y le comenzaba a decir, claro. Y de momento a otro me dice, vamos, muy rápidamente, me dijo él. Y me agarró de la mano y comenzamos a descender a la tierra, desde el espacio hasta la tierra, pero muy rápido. Y comenzamos a tocar el suelo de aquí de la tierra. Cuando tocamos el suelo, pero íbamos muy veloz, y así era como que al tocar el suelo era como que si el ángel fuese haciendo una cavadura, pero muy rápido por la tierra, y iba cavando muy rápido, iba haciendo un agujero muy rápido. Y cuando en ese momento comencé a ver que aquel lugar temblaba y temblaba y temblaba, íbamos hacia las profundidades de la tierra, a donde está el infierno. Ahí íbamos y comenzamos a llegar a una celda muy fea, pero era pequeña, aquella celda muy fea, y habían unos demonios en aquel lugar, y era como que tenían... Hola, si has llegado hasta acá es porque estás buscando algo, buscas dar un salto a tu próximo nivel. Era como que tenían preparado todo. Comencé a observar aquellos demonios muy grandes, muy feos. No encuentro palabras cómo explicar cómo son esos demonios en la realidad, pero eran como verdes, negros, horribles, como escamoso, muy feo. Comenzaba a observar aquel lugar, había una especie de una camilla en la parte derecha. En aquella camilla estaba arriba una mujer como en forma de dar a luz a un hijo. Y comenzaba a observarla, que tenía muchos gusanos en la parte de la frente, en la parte de los ojos, en la parte de la nariz, le salían en la boca, le entraban por los oídos, por toda parte del cuerpo. Comenzaba a verle gusanos muy grandes. Aquella mujer gritaba de tormento, decía, ayúdame, sácame de este lugar porque ya no aguanto este dolor. Y comenzaba a escuchar los demonios y le decían, vamos, vamos, le decían a aquella mujer, es hora de que tú eches lo que tienes adentro. Y comenzaban a decirle, aquella mujer comenzaba como a pujar o a no sé qué hacía en ese lugar, pero eran gritos muy tremendos y no podía dar a luz. Uno de los demonios agarró un cuchillo que tenía muy filudo y vino y lo agarró y lo pasó por la parte de su vientre sin piedad, y comenzó a rajar su vientre para sacar a aquella criatura que estaba dentro de su vientre. Comenzaba a verla y decía, ay, ay, ya no aguanto este dolor, ayúdenme. Y aquella mujer gritaba cuando aquel demonio rajaba su vientre y le salían muchos gusanos, y sacó una criatura muy horrible de su vientre, pero no era un niño normal, sino que era un niño. No era niño, era una especie como de demonio, una criatura fea, horrible, como color verdosa, amarillosa y con baba muy feo. Y salían muchos gusanos de su vientre cuando rajó. Y comenzó a ver que estábamos nosotros en ese lugar, comenzó a ver al demonio, a los demonios que estaban ahí, comenzó a ver al ángel que andaba conmigo, comenzó a verme a mí. Y me gritó mi nombre, me dice, César,
César se fijó fijamente en mí. Ayúdeme, sáqueme de este lugar. Y yo le preguntaba al ángel, ¿quién es ella? Porque me llama por mi nombre. Y entonces me dice, que mira, ella era una mujer que vivía en la misma aldea donde tú vives ahora, me dice. Su nombre es Seiling Moncada, me dice, pero lastimosamente ya no hay nada que hacer por ella. Y me decía, ¿sabes por qué ella se vino a este lugar? Por una simple razón, porque ella no se casó en la tierra, me dice. Me llevó nuevamente a otro lugar cercano de ahí donde estaba aquella celda, pero comenzaba a ver que en aquel otro lugar muy rápido salimos, como andamos en el espíritu, muy rápido salimos de ahí y me llevó a otro lugar como en forma de un bar. Aquel bar estaba un hombre sentado. Aquel hombre lo miraba que estaba sentado en un banco como de metal, de hierro o de metal bien feo, negro, y estaba de espalda. Nosotros estábamos de espalda hacia él. Él nos daba la espalda a nosotros porque estaba como en forma agarrando como una botella de cerveza color verde o no sé qué líquido era, y los que servían ahí eran los mismos demonios, y los demonios le daban otra cerveza u otro tipo de botella color verde a modo de que él se tomase lo que había dentro, y comenzaba a observar aquel líquido que por la parte de afuera de la botella hasta goteaba. Parecía como que estaba muy helado lo que estaba dentro de la botella, y aquel joven comenzaba a agarrar aquella botella a modo de empinarse lo que había adentro de esa botella, pero no era algo que estaba helado lo que había adentro, porque el ángel me dice, mira, no es algo helado lo que él toma, porque cuando él se tomaba eso, él comenzaba a gritar y gritaba muy duro y decía, ¡ay, ayúdame! Decía aquel hombre, era un joven masculino, porque la voz era de voz masculina. Entonces decía, ayúdenme, sáquenme de aquí, y comenzaba y se agarraba a su cabeza de esta manera con las dos manos, se la agarraba y le hacía de un lado para otro, para arriba, para abajo, no aguantaba, y me decía el ángel, es que ese líquido le consume sus órganos por dentro, se los daña, decía. Y de un momento a otro volteó a ver hacia atrás. Cuando volteó a ver hacia atrás, él comenzó a vernos y se quedó quieto. Cuando me miró a mí, me reconoció inmediatamente, me dice, César, ayúdeme, sáqueme de este lugar. Y le decía al Señor, al ángel que andaba conmigo, no lo conozco, ¿quién es él? Entonces él mismo me decía, yo recuerdo que tú me predicaste la palabra del Señor cuando andábamos cortando café en una montaña de la aldea, me decía él. ¿No recuerdas quién soy? Me decía, mi nombre es Gersan. Allá en la aldea me decían Yumama, decía él. Y ahí fue cuando él, ahí pude reconocerle, y me decía, me repitió 2 veces esta frase, me dice, ve a la tierra y cuenta a mis familiares y dile que no vengan a este lugar, ve y dile a mis familiares que no vengan aquí donde yo estoy, decía, porque estaba atormentado, no lo reconocía, era irreconocible en aquel momento, su ropa quemada, estaba su cara desfigurada, lleno de gusanos por todas partes, el cabello estaba como que tenía cabello en una parte y en otra no, estaba desfigurado totalmente, no lo conocía. Ve a la tierra, me decía, y dile a mis familiares ahí en la aldea que no vengan a este lugar y que se arrepientan a Cristo, me decía, porque tú me predicaste la palabra en la montaña y yo no quise aceptar a Cristo Jesús, me decía. Yo dije que un día iba a aceptar a Jesús en mi corazón y mírame, nunca lo acepté y ahora estoy en este lugar. Ve y cuéntale a mis familiares ahí en la tierra que no vengan a este lugar, me decía él. Lastimosamente ahí estaba aquel joven. Ya no hay nada que hacer por él, pero tú que me estás escuchando en este momento tienes la oportunidad de arrepentirte y ser salvo por medio y a través de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Si tú quieres reconciliarte, aceptar a Cristo Jesús en este momento, haz en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, dile: reconozco que soy pecador y que he fallado, he pecado contra ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas y mis errores que he cometido contra ti, oh Dios. Me vuelvo a ti y a tu Santo Espíritu lo acepto, Señor. Ten misericordia de mí, guárdame y líbrame. Renuncio al pecado, renuncio al diablo y a sus ángeles. Me vuelvo a ti, Señor. Ten misericordia. Esta fue la experiencia que el Señor me ha dado. Espero que sea de edificación a sus vidas. Que el Señor les bendiga.